Nadie esperaba que ella cruzara la puerta. La fiesta estaba en su punto más alto, con los candelabros de cristal colgando como joyas suspendidas sobre cabezas engominadas y vestidos de lentejuelas. El jardín de la mansión Gómez de la Vega brillaba con luces cálidas, y un cuarteto de cuerdas tocaba discretamente en la esquina del salón. Era la celebración de los 80 años de don Lorenzo, el patriarca. Había cámaras, discursos preparados, brindis alzados. Y entonces, el silencio. Una mujer de piel oscura y mirada firme atravesó la multitud sin pedir permiso, sin mirar a los costados. Llevaba un sobre desgastado en una mano y en la otra una fotografía doblada. No vestía gala. Su ropa era sencilla, pero sus pasos eran tan precisos como los de alguien que sabía que al fin había llegado donde pertenecía. «Don Lorenzo», dijo alzando la voz sin gritar, «tengo algo suyo y mío». La sala quedó paralizada. Todos miraron a don Lorenzo, que estaba sentado en el trono improvisado que le habían montado entre flores blancas y cintas doradas. Su expresión se endureció al verla. Su copa tembló apenas. «¿Quién es usted?», preguntó una de las nietas, visiblemente irritada. La mujer no respondió a la joven. Se dirigió al hombre que, décadas atrás, le había dado la vida y luego la había negado sin siquiera mirarla a los ojos. «Mi nombre es Clara Morales, y usted es mi padre». Hubo un murmullo general, seguido por risas nerviosas. Algunos pensaron que era una broma, una impertinencia. Otros se sintieron incómodos, como si estuvieran siendo testigos de algo demasiado íntimo para una noche tan cuidadosamente planeada. Don Lorenzo no se levantó, no se rió, tampoco la insultó. Solo la miró fijamente durante largos segundos que pesaban como años. «Eso no es posible», murmuró. Clara extendió el sobre. Dentro había una carta fechada en 1967, escrita con tinta azul desvaída. Era de Teresa, la antigua empleada doméstica que trabajó para la familia durante más de una década y que desapareció repentinamente sin dejar rastro. La carta era clara, directa y dolorosa. Teresa relataba su relación con don Lorenzo, su embarazo oculto, su despido forzado y el miedo que sintió al criar sola a una hija que jamás podría llevar el apellido de su padre. En el reverso, una foto de Teresa embarazada, con don Lorenzo a su lado, desprevenido, joven y sonriente. Clara sacó otro documento de su bolso. Un testamento reciente, emitido por un notario en Cartagena, donde Teresa había fallecido hacía apenas 6 meses. En él, Teresa nombraba a Clara como su única heredera y especificaba que la carta debía ser entregada personalmente a don Lorenzo en el día de su cumpleaños número 80. «Mi madre murió esperándolo», dijo Clara sin quebrarse. «Pero me pidió que no me escondiera, que contara la verdad, que al menos una vez en la vida usted me mirara sin vergüenza». Una señora de vestido dorado se acercó con furia contenida. «Esto es un chantaje emocional, una farsa. Mi padre jamás...» Clara la interrumpió con algo más fuerte que un grito. La segunda foto era de Clara con apenas 6 años, tomada frente a la misma fuente que adornaba el jardín donde ahora todos estaban reunidos. Detrás de ella, un joven jardinero distraído y un niño rubio con suéter rojo, Rafael, el hijo menor de don Lorenzo. «Tengo más fotos, registros médicos, ADN. No vine a pedir nada. Solo vine a devolverle a usted lo que me fue negado. Mi nombre, mi origen». El ambiente se volvió denso como si la música, el alcohol y la hipocresía se hubieran evaporado al mismo tiempo. Don Lorenzo apretó los labios. Su rostro ya no era de un hombre poderoso, sino de alguien enfrentando su propia sombra. No negó, no defendió, solo preguntó: «¿Por qué ahora?». Clara bajó la vista un momento y luego respondió con una calma que dolía: «Porque ahora ya no hay más tiempo para usted esconderse. Y porque mi madre, antes de morir, dijo que la verdad no sirve en silencio. Se tiene que decir, aunque duela, aunque tarde». Una señora mayor, de cabellos blancos y rostro rígido, se levantó lentamente. Era la esposa de don Lorenzo, que hasta entonces había permanecido sentada,
con las manos cruzadas. Caminó hacia Clara, la observó de arriba abajo y soltó con ironía: «Entonces tú eres el asunto que él enterró hace tantos años». Clara no respondió, no bajó la mirada. Estaba ahí no para pelear, mas para afirmar que existía. «No vine a destruir a nadie, vine a existir en voz alta». Y entonces, como si el destino también tuviera sentido del drama, un periodista invitado, de esos que cobren por cubrir eventos de la alta sociedad, se acercó con la cámara aún encendida. Ya había registrado buena parte de la conversación. «¿Podría repetir su nombre?», preguntó el reportero. Clara lo miró sin miedo. «Clara Morales, hija de Teresa y de don Lorenzo Gómez de la Vega». Alguien aplaudió, no por burla, sino como quien reconoce la verdad cuando ésta se impone sobre el artificio. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Solo se oían los pasos de Clara alejándose del centro, dejando atrás un silencio que ya no era cómodo. Pero la historia no había terminado. Aún no. Clara no lloró al salir de la fiesta. Tampoco tembló. Se sentó en la escalinata de mármol blanco, bajo el gran pórtico de la mansión, y por un instante respiró profundo, como si soltar aquella verdad le hubiera devuelto parte de oxígeno que le habían negado toda la vida. No sabía si volvería a verlos, no sabía si quería, pero había algo que sí tenía claro: ya no era invisible. Adentro, la celebración había terminado, no por escándalo, sino por pudor. Nadie quería brindar después de aquello. Las risas forzadas cesaron. Las miradas que antes deslizaban desprecio, ahora buscaban justificación. Don Lorenzo no se movió durante varios minutos, no pronunció una palabra más. Solo pidió que le dejaran solo. Nadie osó contradecirlo. Mientras tanto, en una sala lateral, los hijos de don Lorenzo se enfrentaban en susurros cargados de furia. «Esto es imposible. ¿Por qué mamá no nos dijo nada? ¿Y si es verdad? ¿Y si esa mujer tiene derecho a algo?» «A nada. Es una oportunista. Seguro que Teresa la manipuló». Rafael, el menor, permanecía en silencio. Había algo en los ojos de Clara, algo familiar, algo que él no sabía explicar. Recordaba a Teresa. Recordaba su voz suave, su risa triste. Recordaba que un día simplemente no volvió. Clara seguía sentada afuera cuando él se acercó. «Te pareces a ella», dijo sin preámbulo. «Lo sé», respondió Clara sin girarse. «¿Cuántas veces estuviste aquí sin que nadie lo supiera?» «Muchas. Desde niña. Mi madre solía caminar conmigo por estas calles y me señalaba esta casa. Me decía: aquí vive tu historia, aunque no te abran la puerta». Rafael se sentó a su lado. No dijo más. Solo dejó que el silencio hablara. Al día siguiente, la noticia ya estaba en algunos portales. Escándalo en la fiesta del patriarca Gómez de la Vega. Mujer afirma ser hija ilegítima. No había nombres, pero las fotos hablaban solas. Clara, de pie, firme, con el sobre en la mano. Don Lorenzo, pálido. El público, testigo. En su pequeño apartamento al sur de la ciudad, Clara no celebraba, no sonreía. Solo colocó la carta de su madre en un marco de madera y la puso sobre la mesa del comedor. Había cumplido su promesa. Una semana después, recibió una carta certificada. El remitente era un bufete de abogados: Gómez, Araujo y Asociados, el mismo que llevaba los asuntos de la familia desde hace generaciones. La citaban a una reunión formal, sin amenazas, sin condiciones. Clara pensó en no ir, pensó en no darles el gusto, pero luego recordó las palabras de su madre: «El silencio es el arma de los cobardes, y tú naciste con voz». Vestida con su ropa más sencilla pero impecable, Clara se presentó en la oficina el martes por la mañana. El abogado, un hombre mayor de rostro serio y voz contenida, le ofreció asiento y agua. Nada más. «Señorita Morales, hemos revisado los documentos que usted presentó. Tenemos los registros fotográficos, la carta manuscrita y el testamento de su madre. También contamos con resultados de análisis de ADN realizados por laboratorios externos, que usted misma solicitó». Clara no respondió. No necesitaba.
Los resultados confirman un 99.8% de compatibilidad con la línea genética del señor Lorenzo Gómez de la Vega. El abogado carraspeó. A la luz de esta evidencia, don Lorenzo ha solicitado la inclusión de su nombre en la declaración pública de familia. Será reconocida oficialmente como hija biológica, con todos los derechos que ello implica. Clara lo miró fijamente. No estoy interesada en su dinero. Lo sabemos, pero es importante que esto quede legalmente asentado. Por usted, por su historia y por él. Clara asintió. No era venganza, era memoria. Un mes después, se publicó en el Boletín Oficial un anuncio breve pero contundente. Don Lorenzo Gómez de la Vega reconoce oficialmente a Clara Morales como hija biológica, fruto de su relación con Teresa Ramos en el año 1967. El apellido no era lo que le importaba a Clara. Lo que importaba era que ya nadie podría negarle el lugar que durante décadas le fue negado por vergüenza, poder o conveniencia. Los medios comenzaron a buscarla. Ofrecieron entrevistas, portadas, incluso documentales. Ella rechazó todo. No quería ser espectáculo. Ya bastante lo había sido su silencio. Pero una noche, semanas después de la publicación oficial, recibió un sobre sin remitente en la puerta de su casa. Dentro, una sola hoja, escrita a mano. La caligrafía era débil, temblorosa, pero era inconfundible. Clara, no sé si merezco tu perdón. Tal vez no, pero mereces mi verdad. Nunca te negué por odio, sino por miedo. Miedo a que el mundo que construí se desmoronara. Pero tú lo hiciste sin destruir nada. Solo mostraste quién eras. Gracias por tener el valor que yo nunca tuve. L. Clara lloró por primera vez, no por tristeza, sino por la profunda comprensión de que, a veces, el mayor acto de justicia no es el castigo, sino la verdad dicha en voz alta. Don Lorenzo no volvió a aparecer en público después de la carta. Se retiró discretamente de los eventos, de los negocios, de las reuniones familiares. Aceptó el paso del tiempo como quien acepta una deuda atrasada que finalmente ha decidido pagar. Su salud comenzó a deteriorarse con rapidez. Algunos decían que era la edad, otros que era la culpa. Clara no lo visitó, no por rencor, sino por respeto a los silencios que ambos todavía necesitaban. Sin embargo, un domingo por la mañana recibió una llamada inesperada. «Soy Rafael, él quiere verte». Clara dudó. Durante días, dudó. ¿Qué podía decirle que no estuviera ya escrito en las cartas, en las pruebas, en los años que habían pasado sin hablar? Pero fue, no por él, por ella, por la niña que fue, por la mujer que creció sin saber por qué no era suficiente para ser nombrada. La mansión no era la misma, ya no había flores ni música. El aire era más espeso, las cortinas más pesadas, como si el tiempo se hubiera detenido en las paredes. Don Lorenzo estaba en una silla de ruedas frente al ventanal. Su piel estaba pálida, su cuerpo frágil, pero sus ojos estaban despiertos. Cuando la vio, hizo un leve gesto con la mano, no como un saludo, sino como quien llama al pasado para sentarse junto al presente. «Clara», susurró. Ella no habló, solo se sentó frente a él y esperó. «He pensado en ti, más de lo que imaginas. Lo imagino. Fui un cobarde, no solo contigo, con Teresa también, conmigo mismo». «Lo sé». Don Lorenzo cerró los ojos por un momento. Luego los volvió a abrir, cargados de una tristeza serena. «¿Te gustaría ver algo?» Con dificultad, señaló una pequeña caja de madera sobre la mesa. Rafael se acercó y la abrió. Dentro había fotos, cartas, mechones de cabello, dibujos infantiles. Clara los reconoció. Eran suyos, cosas que su madre había guardado, y cosas que, de algún modo, habían llegado a las manos de don Lorenzo. «Tu madre me escribía, cada año, en tu cumpleaños». Nunca contesté, pero leí cada palabra. Clara acarició una de las fotos con los dedos. «¿Por qué no me buscó?» «Porque me odiaba, y se odiaba por no poder dejar de amarme, porque pensaba que era mejor para ti crecer sin saber la verdad. Pensó que mi mundo te haría daño». Y tenía razón.
dijo Clara sin dureza. Sí, pero también tenía miedo de que tú fueras más fuerte que todo eso, y lo fuiste. El silencio volvió, pero ya no era incómodo, era una pausa sagrada. Voy a morir pronto, dijo don Lorenzo sin rodeos. Clara no se inmutó. Sabía. Lo había sentido al entrar. No vine por despedidas, vine porque la niña que fui necesitaba saber que usted, aunque fuera tarde, reconocía que yo existo. Don Lorenzo tomó su mano. Era la primera vez que se tocaban. No solo existes, eres mi hija, y lo digo sin vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de pena, sino de reparación. Quiero dejarte algo, no por compensación, sino porque ahora entiendo que el legado no es lo que uno deja en la cuenta, sino lo que deja en el alma de quienes siguen. Clara negó suavemente con la cabeza. No quiero sus propiedades, no quiero sus acciones, quiero algo más valioso. ¿Qué? Su verdad, escrita, para que nadie más la distorsione. Don Lorenzo sonrió con tristeza. Ya empecé a escribir. No sé si terminaré, pero lo intento cada mañana. Entonces siga. No por mí, por los que vienen. Ese fue su último encuentro. 2 semanas después, don Lorenzo falleció en paz, en su cama, sin flashes ni discursos. En su funeral no hubo exceso, solo los hijos, algunos amigos y un sobre cerrado que pidió dejar a Clara. El sobre contenía su testimonio. No era una confesión, era una carta honesta, donde reconocía sus errores, sus silencios y su admiración por la dignidad de una mujer que, sin haber sido invitada, supo entrar en su historia sin romperla, solo completándola. Junto con la carta, venía un pequeño cuaderno con el título escrito a mano, Lo que nunca dije. Clara lo guardó con cuidado. No habló con la prensa, no asistió a programas. Solo fue una vez a la tumba y dejó una flor blanca, sin nombre ni mensaje. Luego volvió a su vida. Pero su vida ya no era la misma. Empezó a dar charlas en escuelas públicas sobre identidad, origen y verdad. No mencionaba nombres, pero su historia tocaba a quienes escuchaban. Hablaba del valor de nombrarse, de la herencia invisible que pesa más que los títulos, y sobre todo, hablaba del silencio, ese que se rompe solo con valentía. En una de esas charlas, un joven le preguntó, ¿perdonó a su padre? Clara sonrió. No con facilidad, sino con hondura. No lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero lo entendí, y a veces eso es más poderoso que el perdón. Con el paso de los meses, el nombre de Clara comenzó a resonar más allá de su historia personal. No por escándalo ni por fama, sino por la forma en que hablaba. Pausada, firme, sin rencor. Personas de distintos lugares empezaron a escribirle, a contarle sus propias verdades ocultas. Mujeres que habían sido silenciadas. Hijos que nunca fueron reconocidos. Nietos que buscaban raíces entre las grietas de una familia rota. Clara no se convirtió en figura pública, pero sí en un símbolo silencioso. El símbolo de aquellos que, durante generaciones, vivieron en los márgenes de historias escritas por otros. Un día, recibió una invitación de una universidad. Querían que hablara en un simposio sobre memoria familiar e identidad. Ella dudó. No se sentía académica ni oradora, pero aceptó. Esa noche, frente a un auditorio lleno de rostros atentos, Clara comenzó diciendo, «Durante años, creí que no tener un apellido era no tener historia. Hoy entiendo que mi historia empezó mucho antes de que alguien me diera permiso para contarla». Su voz era tranquila, pero su mensaje golpeaba como un tambor bajo la piel. No vengo a enseñar nada, solo a compartir una certeza. Hay verdades que no se gritan, pero tampoco se esconden. Se siembran, y tarde o temprano, florecen. Después de la conferencia, una mujer anciana se le acercó. Tenía las manos temblorosas y los ojos húmedos. «Yo conocí a su madre», dijo. «Éramos amigas en la juventud. Ella me habló de usted muchas veces». Clara la miró con ternura. «¿Y por qué nunca la volví a ver?» «Porque tenía miedo, pero no de usted, de lo que usted representaba, la valentía que ella no se atrevió a tener en vida.
La mujer le entregó una caja pequeña. Dentro había cartas que Teresa nunca se atrevió a enviar, cartas escritas con amor, con culpa, con esperanza, cartas donde hablaba de los sueños que tenía para su hija, de las tardes que pasaba frente a la televisión, esperando ver algún día el rostro de Clara siendo reconocida. Clara leyó cada carta como quien escucha una canción que creía perdida. No lloró, no esa vez. Solo sintió como cada palabra encajaba en su alma, como piezas de un rompecabezas que por fin encontraba su forma. Esa noche, Clara abrió el cuaderno que don Lorenzo le había dejado. Lo que nunca dije. Comenzó a leerlo con calma. Cada página era una confesión escrita con manos temblorosas, pero sinceras. Hablaba de su infancia, de su miedo al juicio social, de la presión de su familia, del dolor de haber amado a Teresa en silencio. Una frase la detuvo. Cuando vi a Clara por primera vez, de pie frente a todos, entendí que no hay acto más noble que mostrarse entero, aunque uno llegue tarde. Clara cerró el cuaderno y miró al cielo. No buscaba respuestas. Solo quería que su madre, en alguna parte del universo, supiera que lo había logrado, que su voz, su verdad, su herencia, estaban vivas. Poco tiempo después, Rafael volvió a llamarla. Había una reunión familiar, no una fiesta, solo una comida íntima. Quería que Clara estuviera allí, no como invitada, como parte de ellos. Clara dudó. Siempre dudaba antes de entrar a una casa que una vez le cerró la puerta. Pero fue. La mesa era larga, sin lujos excesivos. Los rostros eran serios, pero no hostiles. Algunos aún no la miraban con comodidad, otros con curiosidad, pero nadie discutió su presencia. Rafael levantó su copa y dijo: «Hoy no brindamos por el pasado, brindamos por las piezas que faltaban, porque una historia no está completa hasta que se nombra todo lo que se quiso callar». Clara no levantó su copa, pero sonrió. En un rincón una niña pequeña, nieta de uno de los hermanos, se le acercó con inocencia. «¿Tú eres la nueva tía Clara?» Clara se agachó y le respondió con una dulzura antigua: «No soy nueva, mi amor, solo estaba escondida en un capítulo que nadie había leído». La niña la abrazó, no por protocolo, por intuición, y en ese gesto, Clara entendió que la reparación no siempre llega con aplausos, ni con justicia formal. A veces, llega en forma de abrazo, en la naturalidad con que un niño acepta lo que los adultos tardan una vida en comprender. Esa noche, Clara volvió a casa con el alma menos pesada. No había ganado nada material, pero había recuperado algo mucho más valioso: la dignidad de ser nombrada sin vergüenza. Pasaron los años y con ellos las palabras se asentaron en el corazón de Clara como raíces que por fin encontraban tierra fértil. No buscó ser aceptada, tampoco luchó por pertenecer, pero algo en su existencia se volvió semilla para otros. En cada charla que daba, en cada carta que recibía de desconocidos que le contaban sus historias silenciadas, comprendía que no era la única. Solo fue una de las primeras en decir su verdad sin miedo. Un día Clara fue invitada a hablar en una pequeña escuela rural. El lugar era modesto, las sillas de madera crujían, y los niños la miraban con la mezcla de respeto y ternura que solo la infancia sabe ofrecer. Pero al final de la charla, un anciano que había estado sentado al fondo, con sombrero de ala ancha y bastón, se le acercó. Su voz era ronca, pero cálida. «Gracias por no odiarlo». Clara lo miró con sorpresa. «¿Lo conoció?» «Fuimos jóvenes juntos. Yo conocí su miedo. Era fuerte para muchas cosas, pero débil para el amor. Usted fue más fuerte que él. Por eso, hoy, todos aprendemos de usted». Clara bajó la mirada, con humildad. Sabía que había heridas que no se curan con palabras, pero sí se calman con gestos. En su casa, colgó un cuadro en la pared más iluminada. No era de don Lorenzo, tampoco de Teresa. Era una foto antigua de ella misma, de niña, sentada en un banco de plaza con una mirada serena, sin entender aún el mundo que la esperaba. Bajo la imagen, una frase escrita a mano: «No vine a exigir un lugar, vine a recordar que nunca debí ser olvidada».
El cuaderno de don Lorenzo fue publicado años después, no por vanidad, sino por deseo expreso de sus nietos, que vieron en aquellas páginas una forma de educar a sus hijos en la importancia de enfrentar la verdad, aunque duela. Clara no buscó reconocimiento, no firmó libros, pero estuvo presente en cada presentación, sentada en la última fila, observando cómo otros contaban su historia con respeto. Un día, caminando por el barrio donde creció, una mujer joven la detuvo. Tenía el rostro cansado, un bebé en brazos y los ojos cargados de preguntas no dichas. ¿Usted es la señora Clara? Sí, respondió con una sonrisa. Mi madre me hablaba de usted. Dijo que gracias a su historia se atrevió a decirme quién era mi padre. Yo quería agradecerle. Clara tomó una de las manitos del bebé y la acarició. La verdad, cuando se dice con amor, no destruye, solo ordena las piezas del alma. La joven lloró en silencio y luego se marchó con el niño dormido en el pecho. Al cumplir 70 años, Clara no hizo fiesta. Solo preparó una comida simple para las personas más cercanas. Rafael, algunos de los nietos de don Lorenzo, viejas amigas de su madre y algunos niños del barrio a quienes ayudaba con clases de lectura. No hubo brindis ni discursos, solo un momento en que alguien pidió que dijera algo, cualquier cosa, para marcar la ocasión. Ella se puso de pie con calma y dijo: «Durante mucho tiempo creí que mi historia era una grieta, pero con el tiempo entendí que era semilla. Lo que me negaron lo convertí en puente, lo que me escondieron lo transformé en faro, y hoy, al mirar atrás, no veo dolor. Veo el camino que me trajo hasta aquí, y ese camino, aunque haya sido difícil, es completamente mío». Aplausos suaves llenaron la sala, no por el contenido de sus palabras, sino por la fuerza de haberlas dicho. Esa noche, antes de dormir, Clara escribió en un nuevo cuaderno, no para publicarlo, solo para dejarle algo a quienes vinieran después de ella. En la primera página escribió: «A quien encuentre estas palabras, nunca creas que no tienes historia, nunca aceptes el silencio impuesto, y nunca temas mirar a los ojos de quienes quisieron borrarte, porque si estás aquí es porque el mundo necesita tu voz». Clara falleció en paz, muchos años después, con la ventana abierta, el cuaderno sobre la mesa y la última carta de su madre bajo la almohada. Su entierro fue sencillo, pero al pie de su lápida, alguien colocó un cartel hecho a mano por un niño que apenas sabía escribir, pero que entendía lo esencial. Clara enseñó que todos tenemos derecho a ser nombrados. Y así, sin ruido, sin escándalo, pero con una fuerza serena e inolvidable, la historia de Clara se convirtió en semilla, faro y puente. Un legado silencioso que vivirá para siempre entre los que un día creyeron no tener lugar y descubrieron que sí, que merecen estar, ser y ser recordados.